Y ahora en Dialogando presentamos Salud y Justicia Social, moderado por el doctor en Psicología y profesor del Recinto Universitario de Mayagüez, Eduardo Lugo. Adelante, Eduardo. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Nuevamente, bienvenidos a su programa Salud y Justicia Social, programa coordinado por la organización sin fines de lucro Impacto Juventud, organización que se dedica a proveer adiestramiento y oportunidades de participación en política pública y en trabajo comunitario a jóvenes entre 15 a 25 años. Este espacio, aunque usted me está escuchando a mí todos los martes, está coordinado por jóvenes del proyecto y ahora tenemos jóvenes del proyecto que están grabando el programa, que lo suben a YouTube los jueves. Si usted no lo puede escuchar o si usted quiere que alguien lo escuche, que no tuvo la oportunidad porque está trabajando o porque tiene algún otro compromiso, tenemos jóvenes que están grabando el programa y los jueves en YouTube usted puede acceder a ese programa para poder escuchar a los magníficos y a las magníficas invitados e invitadas que tenemos en este espacio para discutir asuntos que pensamos muy necesarios e importantes para la salud, ¿verdad? Y para la justicia social de nuestro país. Durante el día de hoy, como todos los martes, tenemos una invitada, una excelente invitada, no solamente una colega, sino una querida amiga, la doctora Enid Rodríguez, que está con nosotros durante el día de hoy para hablar sobre un tema que para muchos puede ser un poco escabroso y es un tema sumamente necesario en todos los ámbitos, ¿verdad? Y es el tema del hostigamiento sexual, pero durante el día de hoy lo vamos a estar hablando particularmente enfocado en lo que tiene que ver con los escenarios deportivos y no puedo pensar en nadie mejor que Enid para dialogar esto conmigo. Así que bienvenida, Enid, ¿cómo tú estás? Todo muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Así que definitivamente siempre me gusta estar, uno, colaborando contigo y dos, hablando de estos temas que siempre, de cierta manera, siempre terminan uniendo en distintos foros. Son temas sumamente necesarios que yo sé que a veces ponen un poco nerviosos a algunas personas, ¿verdad? Y que hay personas pues, que a lo mejor no les gustaría que estas cosas, ¿verdad?, se estuvieran discutiendo en público, pero es importante que lo visibilicemos, que hablemos acerca de cómo identificarlo, cómo definirlo, qué tipos de estrategias podemos nosotros trabajar, ¿verdad?, para minimizar este tipo de actos. Pero antes de entrar, ¿verdad?, en estos detalles, me gustaría que les hablara a los radioescuchas, ¿verdad? Ya yo te conozco y conozco conozco parte de tu trayectoria, no toda tu trayectoria, pero me gustaría que te conocieran y que nos hables un poco acerca, ¿verdad?, de quién tú eres, qué tipo de trabajo haces, ¿verdad? Y por qué tu interés en trabajar con erradicar el hostigamiento sexual. Y buenas, saludos. Pues bueno, básicamente yo, mi especialidad es dentro de lo que es la psicología del deporte y del ejercicio, pero dentro de lo que tiene que ver la kinesiología, ¿verdad? Que dentro de la kinesiología está más unido a lo que tiene que ver el estudio del deporte, actividad física y todas estas ramificaciones. Así que realmente dentro de la kinesiología está la psicología deportiva. Así que yo me voy especializando en eso, así que conozco muy bien el contexto, la cultura, la subcultura del deporte. Pero específicamente cuando me adentro a mi doctorado en la Universidad de Carolina del Norte en Greensboro, siempre había estado enfocada en conceptos de lo que era la violencia en el deporte, cuando trabajaba en Puerto Rico. Pero cuando llego allá, entonces empiezo a enfocarme en un tipo de violencia que es la sexual, que realmente en Puerto Rico se desconocía información, el cómo funciona, y no solamente Puerto Rico, también el Caribe, ¿verdad? Y países latinoamericanos. Así que pues entonces empiezo yo a adentrarme dentro de este espacio como, ¿verdad? Como dentro de mis investigaciones, empiezo a estudiar cada vez más dentro de estos ¿verdad?, cursos, hasta que eventualmente pues empiezo a hacer todas mis investigaciones, entonces empiezan a encontrarse, a dar información específicamente de cómo funciona lo que es el hostigamiento sexual en Puerto Rico. Porque una de las problemáticas que tenemos los que estudian el hostigamiento sexual dentro del área del deporte o fuera del área del deporte es que para poder atacarlo
prevenirlo hay que conocer exactamente cómo funciona, porque existen unas diferencias culturales. Así que para Puerto Rico lo más probable es saludarnos con un besito en el cachete, no es hostigamiento sexual, pero para otro país es una connotación que es inapropiada. Y tal vez para otro país, otra cultura, entonces sí lo es. Pero para poder entonces poder atacar esto, ¿verdad? Pues empiezo a elaborar una serie de investigaciones específicamente dentro del área del hostigamiento sexual. Así que he estado trabajando aproximadamente 12 años, 12 a 13 años específicamente con este tema en Puerto Rico. Así que pues por lo menos ahí conozco alguito ya con relación al tema. Pues mira, es bien interesante lo que dice Genil, ¿verdad? Porque yo sé que la definición de hostigamiento sexual no solamente puede variar en términos de cultura a cultura, sino que aquí mismo en Puerto Rico hemos tenido muchos debates acerca de qué es esto de hostigamiento sexual. Hace unos años atrás, nosotros, tú, yo, ¿verdad? Y otros investigadores realizamos un estudio en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, sobre el hostigamiento sexual. Y una vez salieron los resultados de ese estudio, uno de los debates incluso con legisladoras en el país, era sobre la definición, sobre qué actos constituyen hostigamiento. Así que para que lo tengamos claro, me gustaría que le hablaras un poco a los radioescuchas acerca de cómo definimos en Puerto Rico, ¿verdad?, lo que es el hostigamiento sexual. Pues bueno, considerando que, ¿verdad?, que podríamos tener personas escuchándonos de distintas poblaciones, un dato interesante, o por lo menos la consistencia, que dentro de las distintas definiciones, no importa de dónde venga, si viene siendo consistente, es que básicamente el hostigamiento sexual, de manera sencilla, ¿verdad?, es cualquier tipo, que aquí es donde es difícil de poder, ¿verdad?, conglomerar conductas específicas, porque es cualquier tipo de connotación de índole sexual que es no deseada. Así que a pesar de que esta misma definición, como tú mencionas, que hasta entre nosotros mismos estuvimos debatiendo, esta pequeña frase específicamente viene a ser consistente en la mayoría de las definiciones en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. La dificultad tal vez está de entender lo que constituye hostigamiento sexual, es que es bien amplia la ley y la definición viene a ser bien amplia porque viene a ser cualquier tipo, el cual puede ser físico, verbal o no verbal. Así que hasta aquí incluye una mirada, pero con una connotación de índole sexual, así que vendría a ser un tipo de mirada sexualizada, ¿verdad? Como de deseo, de como en muchas ocasiones a veces las mujeres mencionan, me desvistió con sus ojos. Eso es, y entonces ahí entonces entra esta definición. Así que en arroz y habichuelas, como diríamos en Puerto Rico, viene a ser cualquier tipo de connotación de índole sexual no deseada, verbal, no verbal o física. ¿Y existen estudios en Puerto Rico que nos digan a nosotros cuál es la magnitud de este problema? Vamos a hablar en general, ¿verdad? No vamos a entrar todavía en el escenario del deporte, pero en general, ¿existen estudios que nos hablen a nosotros acerca de cuál es la magnitud del problema en diferentes escenarios? Bueno, de forma generalizada, ¿verdad?, que podríamos decir, mira, de una de cada tantas personas, pues realmente aquí en Puerto Rico todavía esa información no la tenemos. Sí existen estudios, ¿verdad?, que sí puedan revelar algún tipo de patrón, que sí nos puedan dar un más o menos de esa percepción, de esa prevalencia dentro del hostigamiento sexual en las distintas áreas. Por ejemplo, el estudio que mencionan, Eduardo, con relación al hostigamiento sexual fue específicamente, pero dentro de lo que es el escenario universitario, ¿verdad? Pero no podemos extrapolarlo, desafortunadamente, a todas las universidades. Sí nos puede dar una excelente información, que es la información que está de base ahora, ese estudio en particular.
Pero desafortunadamente es uno de los escollos que se tiene porque todo el mundo de cierta manera conoce el hostigamiento sexual, sabe qué ocurre, es un secreto a voces, pero nadie quiere saber cuán frecuente es en mi organización. Ujú. Así que esa problemática de dar el permiso, dar el espacio para poder realmente investigar e indagar sobre cuánto es la prevalencia del hostigamiento sexual en cualquier escenario, eso no está, inclusive, o sea, ojalá nos dieran un permiso para hacer un estudio de prevalencia del hostigamiento sexual en la rama del gobierno, en el Capitolio. Lo veo un poquito Que difícil. nos dieran, claro, que sería ideal que nos dieran el permiso, pero no, ¿verdad? Es este reto que se tiene para las personas que estudian este tipo de temas, y no solamente hostigamiento sexual, cualquier ramificación de lo que es violencia sexual. Cualquiera, hasta discriminación de género, acecho, bullying, ¿verdad? El sex bullying, todas estas ramificaciones se sabe, pero nadie quiere saber, ¿verdad?, la magnitud del problema, porque entonces de cierta manera se van a ver muy obligados a resolverlo. Definitivamente. Anita, hay gente, ¿verdad? Yo creo que durante los últimos años hemos tenido un movimiento social a visibilizar un poco más, ¿verdad?, lo que han sido experiencias de hostigamiento sexual y de abuso sexual en diferentes dimensiones, incluso en el deporte. En los Estados Unidos han habido varios casos de alto perfil donde ha salido a la luz, ¿verdad?, que entrenadores han incurrido en este tipo de conducta, tanto con mujeres como con hombres, ¿verdad? Sin embargo, hay personas que todavía no creen que esto sea tan prevalente. Hay personas que dicen, no, esto es un fenómeno del Me Too Movement, esto es una moda, esto no es algo que en realidad esté pasando a grandes escalas, y por eso es que en mi institución yo no hago este tipo de estudio, porque no creo que sea un problema. ¿Qué tú le dirías a personas que tienen ese tipo de pensamiento? Bueno, inclusive a esa aseveración que menciona, yo creo que algunas instituciones de deporte y no deportivas tienden a decir, ¿verdad?, erróneamente, como nadie se ha querellado, pues aquí no hay hostigamiento sexual. Pero entonces uno va más allá y pregunta, pues, ¿dónde está el proceso de querella? No tenemos. No tenemos un procedimiento, no tenemos un proceso, pues. Entonces, ¿verdad? Si no tienen un proceso, si nadie se ha querellado, es que entonces hay un problema con el procedimiento o con los protocolos para querellarse. Pero sí, yo creo que si las personas consideran que esto no ocurre en su organización, pues les voy a dar la bienvenida y con mayor razón deben entonces investigar. Pues si no tiene, pues entonces hay que abrir el espacio, ¿verdad?, a que realmente se indague al respecto, porque yo creo que tenemos tanta variedad, porque yo creo que parte del concepto de lo que se tiene específicamente del hostigamiento sexual, las personas piensan que hostigamiento sexual solamente es esa conducta de si me acuesto con la persona a cambio de algo. Yo me acuesto con mi entrenador, con el asistente, con el presidente de la federación o del club o quien sea, a cambio de una posición en el equipo. Y eso está dentro del hostigamiento sexual, pero hay otros tipos de connotaciones que también están dentro de lo que es ese espectro del hostigamiento. Yo creo que antes de las personas tal vez considerar que no existe hostigamiento sexual, deben primero identificar todas esas conductas que sí constituyen hostigamiento sexual. Eduardo y invitada, vamos a la primera pausa comercial del programa y continuamos escuchando el interesante diálogo de ustedes. Los anuncios en esta pausa comercial pertenecen a la emisora y no al productor del programa.
La doctora Carmen E. Rodríguez, especialista en medicina de familia, desde infantes hasta envejecientes, trata condiciones cardíacas, musculares, reumatología, tiroide, pulmonía, alta presión y obesidad. Además, realiza pruebas del PAP, EKG y cirugías menores, certificados médicos y evaluación preoperatorio. Acepta todos los planes médicos, incluyendo Plan Vital. Doctora Carmen E. Rodríguez, especialista en medicina de familia. Plaza Monserrate 13, Suite 4, Hormigueros, 787-245-9802 y 787-978-3799. Adiós a las cucarachas, el ratón ya se marchó. Oliver Exterminating de su casa lo sacó. Ya podemos ser felices entonando esta canción. Oliver Exterminating es por siempre el campeón. Oliver Exterminating. Afuera se van y afuera se quedan. Inspección gratis. Llama ahora mismo al 787-832-2565. Saludos amigos. Todos sabemos que no hay rosas azules, pero una rosa pintada de azul es un motivo. Una rosa pintada de azul es un motivo. Y ahora Motivos se transmite todos los jueves a las 5 de la tarde. Sí, a las 5 de la tarde, Motivos, por WPRA 990 en su cuadrante y WPRA990.com por internet. Lo que no se quiere hablar, todos los martes a las 4 de la tarde. Gerald Silva te informa en Arroz con Gandules lo que muchos medios noticiosos te ocultan. En Lo que no se quiere hablar, desmenuzamos la evidencia para llegar a la reflexión, el análisis y las soluciones de los temas del momento, junto a tus deportes preferidos. Con Kalahari Rodríguez. Lo que no se quiere hablar, martes a las 4 por WPRA 990 AM. La primera de Mayagüez, porque el interés personal no se oculta y las soluciones se revelan. Hola amigos, soy Fabiola Blondet, productora del programa de entrevistas Soluciones a tu alcance. Escucharán expertos en temas como salud, sociales, económicos y políticos que puedan mejorar nuestra calidad de vida. Jueves de 4 a 5 de la tarde y 8 a 9 de la noche por la primera de Mayagüez WPRA 990M, internet WPRA990.com, Tuning Radio WPRA 990 AM. Martes de 8 a 9 de la noche, 7:10 AM, internet WKJB 710.com, Tuning Radio WKJB 710 AM. Búscame en Facebook y YouTube, Soluciones a tu alcance. Los anuncios en la pausa comercial anterior pertenecen a la emisora y no al productor del programa. Regresamos a su programa Salud y Justicia Social. Hoy estamos con la doctora Eni Rodríguez hablando sobre el tema del hostigamiento sexual en los escenarios deportivos. Eni, cuando nos fuimos a la pausa te preguntaba un poco, ¿verdad?, acerca de esta percepción que el hostigamiento sexual en todos los escenarios, ¿verdad? Hoy en día hay personas que piensan que tiene que ver con una moda, que tiene que ver con el Me Too Movement. Hay personas que se preguntan, hay hombres que se preguntan o dicen que ahora no saben cómo actuar porque todo es hostigamiento. Y por eso pues queríamos definir bien, ¿verdad?, lo que era hostigamiento, pero a la misma vez, ¿verdad?, desmitificar eso de que si no se informa situaciones de hostigamiento sexual en un área laboral no quiere decir que no exista. ¿Verdad? Una de las cosas que nosotros hemos visto en algunos estudios, ¿verdad?, y en anécdotas de personas, es cómo las personas se sienten intimidadas muchas veces de informar este tipo de actos, porque definitivamente están enmarcadas en una relación de poder. Y por otro lado, que muchas veces no hay un proceso claro, ¿verdad?, y justo que salvaguarde la seguridad de la víctima, ¿verdad? Así que, nada, quería que nos comentaras un poquito acerca de esto. Pues bueno, el área del deporte, fíjate, Eduardo, el área del deporte realmente es un espacio muy tradicional. Y las personas que han estado dentro y pertenecen a ese espacio deportivo, ya se han normalizado y conocen que se han normalizado muchas conductas, muchos, ¿verdad?, comportamientos que vienen a acaparar como si fueran una norma. Y este tipo de pensamiento de esto, pues, esto ocurre todo el tiempo, esto siempre ha sido así, este tipo de comentarios, ¿tú lo has escuchado? Definitivo. Pues este tipo de comportamiento y este tipo de pensamiento, esto siempre ha pasado, esto no hay por qué cambiarlo.
Usualmente ese mismo tipo de personas son las que tienden a pensar que esto no es del deporte o que son casos aislados o que no es muy normal. Pero dentro de este mismo proceso de esta cultura deportiva es lo que desafortunadamente en muchas ocasiones ni siquiera los atletas pueden en ocasiones observar o identificar que están siendo víctimas. Aunque se sientan incómodos o incómodas, no pueden ni siquiera en muchas ocasiones observar que son víctimas de hostigamiento sexual. Porque como lo han visto tanto, lo han experimentado tanto, lo han presenciado tanto, que básicamente es, ¿verdad? Y lo que es este espacio del deporte es tan tradicional como lo es la iglesia y como es la milicia. Que son espacios que son sumamente cerrados. Esto siempre se ha sido así y se va a perpetuar de esta manera. Y este tipo de problemática es lo que hace que desafortunadamente no dejen entrar nuevas fases para poder proteger, salvaguardar lo que es la salud de estos atletas. Eduardo, ¿puedo hacer una pregunta, Eduardo? Sí, claro que sí. Sí, esto último que dijo, doctora, es interesante. Pienso yo que en el deporte, con los entrenadores, los dirigentes, en la iglesia que usted acaba de mencionar, el gran escándalo mundial en la iglesia católica principalmente, pero pasa en muchas iglesias y en organizaciones como los niños escucha, es donde más suceden estos hostigamientos. Y le pregunto, usted que es especialista en esto, porque son lugares donde usualmente los padres y las madres se los llevan a personas en quien ellos confían que no van a hacer esas cosas. Tiene que ver, sí, tiene que ver. Especialmente dentro del área del deporte, lo que sí se reconoce ocurre lo que se le conoce en la literatura, ¿no? El grooming process o este espacio de acondicionamiento. Porque el deporte realmente para cualquier individuo dura poco tiempo. O sea, el tiempo en que tú estás ejecutando, rindiendo, siendo atleta, es poco tiempo. Tú aprendes un deporte, creces en él, ejecutas, logras, pongamos que llegas hasta las Olimpiadas. Pero lo máximo que pueden estar en las Olimpiadas, básicamente es 1 o 2 ciclos. Nada más, no es que puedes estar, ¿verdad?, toda tu vida dentro del área del deporte ejecutando. Así que cuando usualmente este tipo de condicionamiento, especialmente dentro del área del deporte, los padres, atletas, el resto del grupo, entrenadores, staff, se vuelve una familia, ¿verdad? Así que se reconoce que este tipo de acondicionamiento al atleta específicamente siente, lo que se ha identificado es que siente un tipo de incesto, ¿verdad? No puede, aunque esté consciente de que no quiere, aunque esté consciente de que no le gusta y que, ¿verdad?, no está dispuesto, pero deja que suceda porque no quiere lastimar a su familia. Pongamos que si es una persona de poder, pues me va a sacar del equipo, su hijo, su hija es amigo mío. Si lo digo, me van a sacar del grupo, ya estoy a ley de 1 año para ir a competir. Así que todas estas situaciones tienden a ser, ¿verdad? El hostigamiento sexual viene a ser, tiene las mismas componentes que lo que es fuera del área del deporte, pero la problemática de la cultura deportiva es que dura tan poco tiempo el tiempo en el deporte para ese atleta que tiende a soportarlo, tiende a normalizarlo y desafortunadamente hasta ahora no se han encontrado suficientes estudios, realmente no se han podido identificar estudios que digan cómo es que un atleta puede soportar lo que es hostigamiento sexual, inclusive abuso sexual,
por años y seguir rindiendo a su máxima capacidad. O sea, lo más que se ha podido identificar es que el atleta tiende a hacer, ¿verdad? Como este paréntesis de, pues, si quiero estar aquí, esto es lo que tengo que soportar. Y los atletas que han podido decirlo, como Me Too Movement, son atletas que ya no están en el deporte, que ya de cierta manera se han desligado del deporte, porque saben las repercusiones que va a tener. Así que imagínate un ejemplo. Imagínate, yo llevo practicando para ir a unas Olimpiadas. Pongamos que voy para estas Olimpiadas de ahora. Llevo practicando toda mi vida para ir a estas Olimpiadas. Finalmente logro ir a las Olimpiadas. A menos de un mes de las Olimpiadas, mi entrenadora, alguien del staff, me hace acercamiento, me toca. ¿Qué se supone que yo haga? Empiezo un proceso de querella a un mes. Usualmente el atleta no lo hace. La respuesta que por lo menos de los estudios que nosotros hemos identificado, los atletas en Puerto Rico tienden a evadir las situaciones. No tienden a ser confrontacionales, no tienden a ir, mira, esto no me gustó, mira, voy a querellarme, ni tampoco se querellan. Lo que tienden a hacer es evadir. Pues no voy a estar sola con la persona, si la persona no voy a llegar muy temprano, voy a llegar más tarde para no tener tiempo de interactuar con el individuo, con la persona, ¿verdad? Puede ser una mujer también. Así que el atleta en Puerto Rico y pues la información que se tiene a nivel internacional es que se tienden a soportarlo y vienen a decirlo después que ha pasado este proceso. Porque usualmente si lo que se sabe es que aquellos atletas que sí lo han querellado, el mismo deporte, la misma federación, el mismo comité olímpico tienden a sacarlo o sacarla, y hasta que no se resuelva, pues no se hace nada. El atleta no vuelve. Pero dentro del área del deporte, dos semanas sin hacer ejercicio, tú perdiste el 50% de todo lo que tú has hecho. Así que uno de los casos, el primer caso que salió aquí públicamente de una atleta que se querelló, tardó 4 años el proceso. Y ella era una atleta olímpica. ¿Sí? ¿Qué pasó? Perdió su turno, no pudo regresar. Y esa es la complejidad grande que se tiene dentro de los escenarios deportivos, y por eso yo siempre le hago el llamado a las distintas asociaciones, universidades, hasta en las escuelas, que el deporte, el cómo funciona el hostigamiento sexual dentro del área del deporte es totalmente diferente. Es muy diferente, porque para el atleta, el que se siente que es atleta, tiene una identidad deportiva, una identidad atlética que la va a cargar el resto de la vida. O sea, y esto tal vez el que me esté escuchando que dice, pues yo fui atleta y todavía me siento atleta aunque tenga 75 años, eso es como un tatuaje que tú vas a llevar el resto de tu vida. Tengo que hacer la segunda pausa comercial del programa y prosiguen su interesante tertulia. Siga con nosotros en Dialogando con Toti Figueroa. Pero ahora escuchemos juntos estos importantes mensajes. Carlos, estoy pelado, necesito chavo. Olvídate de eso, el problema está resuelto. Copa Aguada te da hasta 60 días para pagar. Solicita tu préstamo hoy, haz tu primer pago en 60 días. Llama, oriéntate, 868-2115, 806-3000. Ciertas restricciones aplican. Acciones y depósitos asegurados por cosas hasta 250,000, no por gobierno federal.
Sangría Sangre Boricua, la que tú prefieres, recibe un nuevo miembro en su familia. Sangría Sangre Boricua de parcha, deliciosa, sabrosa, distribuida por los Nenes Distributors. Sangría Sangre Boricua, de venta en Franco y Compañía, supermercados y otros lugares donde se consigue bebidas. Sangría Sangre Boricua de parcha. Si lo que buscas al comprar zapatos y carteras es calidad y variedad a los mejores precios, solo en La Gloria lo encontrarás. En La Gloria tienen un estilo para cada miembro de tu familia. Estilos elegantes, casuales o deportivos, para ella o para él. Para chicos y grandes. Visita La Gloria hoy mismo y escoge el estilo de zapato y cartera que más te gusta. Y recuerda, tus pies en la tierra, tus zapatos en La Gloria. Little Caesars, la mejor pizza, la más sabrosa y la de mejor precio, continúa con su pizza grande Hot and Ready por solo $6.99. Siempre disponible en horas de servicio, siempre calientita. La mejor oferta en pizzas en todo Puerto Rico. La pizza grande Hot and Ready. Todo el día, todos los días por $6.99. Little Caesars, pizza. Demorarte en acudir a una sala de emergencias provoca que tus condiciones se compliquen aceleradamente. En la sala de emergencias del Hospital de la Concepción, tu salud está en seguridad y confianza con nuestros estrictos protocolos. Pensando en tu tranquilidad, te atenderá personal exclusivo para tu emergencia en el Hospital de la Concepción. Decide por ti y por tu bienestar. Visita a tiempo nuestra sala de emergencias. Somos el Hospital de la Concepción. Mi hospital seguro. Escucharon mensajes muy importantes de nuestros auspiciadores. Apoye el programa Dialogando, comprando en y patrocinando a nuestros auspiciadores. Y déjenles saber que ustedes escuchan el programa. Y ahora seguimos dialogando con Toti Figueroa. Estamos de regreso aquí con su programa Salud y Justicia Social, hablando con la doctora Enid Rodríguez. Enid, quería añadir algo y me gustaría que comentara sobre esto. Yo creo que también hay cuando hablamos del hostigamiento y las dificultades que tienen las personas para poder informarlo, yo creo que a veces también los procedimientos que se establecen en las organizaciones para poder atender estas querellas, ¿verdad? Sean organizaciones deportivas o de otro tipo, pueden ser intimidantes y a la misma vez, ¿verdad?, revictimizar a la persona. Así que la persona, pues a lo mejor lo piensa 2 y 3 veces antes de pasar por un proceso que puede ser un proceso muy duro emocionalmente para la persona. Y por otro lado, yo creo que la experiencia me dice, ¿verdad?, de que nuestras instituciones muchas veces se convierten en parte de nuestra identidad. Así que a veces es bien complejo el que la gente informe algo o que la gente valide lo que se informa, porque no quieren que el mundo exterior se entere que en mi parcela, en mi lugar de trabajo, en mi equipo deportivo está pasando esto, por todas las ramificaciones que eso puede tener, particularmente si es un coach que todo el mundo adora, que es una imagen, ¿verdad?, es una persona súper sociable, que ha ayudado a mi niño, etcétera, etcétera. El tú romper con esa lealtad puede llevar a la persona a sentirse intimidado o intimidada de poder informar una experiencia de hostigamiento. ¿Es así, Esther? No lo puedes decir mejor. Así mismito es. Realmente, dentro del deporte, ¿verdad? ¿Verdad? El deporte se mercadea y se promociona. La esencia es que es para el bien social y no es que no lo es, pero es que se mercadea también así. Es para el bien social, para el crecimiento, crea carácter, que yo no sé a qué significa eso, ¿verdad? Pero considerando que el deporte realmente crea carácter y disciplina y se trata de promocionar de que el deporte, de cierta manera, ofrece todas estas cosas como un tipo, ¿verdad? Se pone en español un default, ¿verdad? Que es dado, si lo participa, ya. Y la realidad es que dentro del área del deporte también ocurren otras situaciones que no se pueden pasar desapercibidas.
y que de cierta manera, como mencionas, el mismo deporte, por esa, ¿verdad?, por esa sed de rendimiento, de crecer, del tiempo y esfuerzo que en muchas ocasiones los papás y las mamás le ponen a la carrera de los niños y de los jóvenes. Yo creo que mi niño y mi niña tienen mucho talento, así que lo voy a poner con el mejor entrenador, con la mejor entrenadora, en el mejor equipo, voy a pagar porque eventualmente puede tener una beca deportiva, puede llegar a las Olimpiadas, puede llegar al NBA, etcétera. Eso es una inversión de tiempo, esfuerzo y recursos. Pero durante este proceso también se reconoce que en muchas ocasiones, y es inclusive, tengo que decir, Eduardo, que es una de las situaciones que aumenta la vulnerabilidad para que los individuos experimenten hostigamiento sexual, y es el énfasis de estar a ciegas con un solo entrenador o un solo equipo, etcétera. Porque entonces todo lo demás, ¿verdad? Uno de los casos de las gimnastas de Estados Unidos, recuerdo en uno de los casos que sucedió, la jovencita se lo dijo al papá. Mire, eso es lo que está pasando ahí. Pero como era un campamento tan sofisticado, ahí no iba todo el mundo. Ahí iba, ¿verdad? Solamente la clase de mayor rendimiento deportivo a nivel mundial de Estados Unidos. Y el papá no le creyó. Dijo, ¿cómo va a ser? Esos son profesionales. Pero ella se lo dijo. ¿Ve? Y entonces esto mismo ocurre en Puerto Rico. Esta misma situación, ¿verdad? Ocurre en Puerto Rico porque aquí también tenemos una leve carencia de entrenadores, no cantidad, y no sé si sean buenos. Es que para tú llegar a niveles más altos, algunos deportes requieren distintos niveles, ¿verdad? Tú tienes que ir pasando niveles para poder darle este entrenamiento a tus atletas. Así que muchos entrenadores, pues la mayoría de la masificación es en la base, es aprender, etcétera, pero a mayor nivel deportivo, pues tú requieres mayor especialización, el cual también para los entrenadores y entrenadores cuesta dinero. Así que en muchas ocasiones tenemos muchos entrenadores para enseñar deporte base y pocos entrenadores o entrenadoras para enseñar deporte elite. Así que tampoco es que tenemos mucha variedad ¿verdad? Ya cuando tú estás a un nivel bien alto. Y eso pues también viene a ser otra de las vulnerabilidades. Los atletas élite, vulnerabilidades que se ha identificado para experimentar hostigamiento sexual en el área del deporte es falta de protocolo. El que especialmente las féminas son más vulnerables que los varones. No es que los varones no experimenten hostigamiento sexual, simplemente que las féminas tienden a tener más. Y no es que no ocurren todos los deportes. Se reconoce y se han documentado que existen todos los deportes, pero hay mayor exposición a situaciones de hostigamiento sexual en deportes no tradicionales para el género. Por ejemplo, para la mujer, pues se ve socialmente más aceptable pues jugar tenis de mesa, natación, gimnasia. Eso es socialmente aceptable, ¿verdad? Pero para nuestra sociedad no necesariamente es tan aceptable el que una fémina juegue baloncesto, judo, boxeo. Pues ya se sabe que es este tipo de personas en estos deportes masculinizados para su sexo, ¿verdad? Pues van a estar más vulnerables a experimentar hostigamiento sexual. Y un dato curioso, ¿verdad? Ahora es que se está hablando mucho más sobre el tema de violencia sexual, hostigamiento sexual dentro del área del deporte. Pero la realidad es que el Comité Olímpico Internacional
ha sido muy ausente en dejar saber esa problemática, porque eso no es una problemática de época reciente, de época moderna. Lo que pasa es que después del 2007, que es literalmente los otros días, es que el Comité Olímpico, cuando empiezan a salir esta serie de investigaciones que reflejan que el hostigamiento sexual y la violencia sexual es real en distintas partes del mundo, el Comité Olímpico Internacional se ve obligado a dejarle saber a los distintos comités olímpicos que tienen que básicamente poner de su parte y hacer protocolos y prevenir lo que es el hostigamiento sexual y la violencia sexual. Así que realmente parte de toda esta problemática de cómo estamos hasta ahora es esa cabeza deportiva, ¿verdad? Igual que la FIFA, NBA, Grandes Ligas, dejó apoderarse por demasiado de mucho tiempo esta problemática y ahora pues tenemos estas repercusiones. Y es una historia que se repite, Neil, porque yo recuerdo también el caso del equipo de los Dallas Mavericks, donde jugó J.J. Barea, donde se documenta que había toda un historial y toda una cultura de hostigamiento sexual, particularmente de una persona que había sido acusada por múltiples mujeres, ¿verdad?, de haber sido hostigadas de parte de esta persona y no se hacía nada hasta que no salía a la luz pública, ¿verdad? Entonces pareciera que estas cosas se encubren hasta el momento que alguien se atreve, ¿verdad?, a poner esto a la luz y que sale en los medios de comunicación, y entonces es que nos movemos como organización, como institución, a generar salvaguardas y procedimientos, ¿verdad?, y a poner sanciones y consecuencias en las personas que llevan a cabo estos actos. Pero si no es algo que se queda en la casa, ¿verdad? Esta cultura del silencio, donde manejamos las cosas en la casa, si es que en realidad las manejamos, que en la mayor parte de los casos no se maneja de manera efectiva y tiene unas consecuencias muy negativas, ¿verdad? Tú documentas lo que son las consecuencias en términos del deporte, pero te pregunto, ¿verdad?, ¿qué consecuencias hay en términos emocionales, ¿verdad?, y psicológicos para las personas que son víctimas de este hostigamiento? Pues mira, tan reciente como el año pasado, con un grupo de estudiantes del Recinto Universitario de Mayagüez, del Departamento de Psicología, ¿verdad?, estudiantes tuyos, nos dimos a la tarea de una de las partes de la investigación era tratar de identificar, ¿verdad?, esas consecuencias, pero también tuvimos que revisar la literatura de cuáles usualmente son esas consecuencias dentro y fuera del deporte. Y parte de estas consecuencias de experimentar hostigamiento sexual vienen a ser pérdida de sueño, el interés de seguir en la institución, o sea, si estás en la universidad, si estás en el deporte, si estás en un trabajo, y este ambiente hostil empieza a aumentar y aumentar, el individuo tiende, ¿verdad?, a ir desmotivándose hasta que eventualmente es yo no tengo que pasar por todo esto, yo me voy. No todos los individuos pueden identificar que esa consecuencia del hostigamiento sexual. Eduardo, voy para la tercera y última pausa. Al regresar, unos 10, 11 minutitos máximos tienen para finalizar su conversación. Siga con nosotros en Dialogando con Toti Figueroa, pero ahora escuchemos juntos estos importantes mensajes. Sigues pelado porque te da la gana. Copaguada te trae ahora desde un 2.99% APR y sin firma hasta $25,000. Escuchaste bien, hasta $25,000 desde un 2.99% APR y sin firma. Llama hoy 868-2115, 806-3000. Sujeto a nuestras normas de crédito, ciertas restricciones aplican. Acciones y depósitos por COSEC hasta $250,000, no por agencia federal.
Escuche todos los miércoles de 1:05 a 1:20 la sección Mundo Feliz, cultivando bienestar y felicidad con Frances Santiago. Los miércoles de 1:05 a 1:20 en Dialogando. Escuche los programas que produce Toti Figueroa de lunes a viernes en esta emisora. Dialogando de lunes a jueves de 1 de la tarde a 3 de la tarde. Comunicando de lunes a viernes 6:30 de la mañana a 10 de la mañana. Para anuncios puede llamar al 381-6559. 34 años de estos programas producidos por Toti Figueroa. ¿Por algo será? Dos poderosos del oeste, Coop Rincón y Triangle Dealers, se unen para financiar tu auto nuevo con APR desde 1.95. Coop Rincón te aprueba y Triangle Dealers te monta en el AutoFest. ¡Aprovecha! Sujeto a aprobación de crédito. Fondos asegurados por Coseca hasta $250,000. Escucharon mensajes muy importantes de nuestros auspiciadores. Apoye el programa Dialogando, comprando en y patrocinando a nuestros auspiciadores. Y déjenles saber que ustedes escuchan el programa. Y ahora seguimos Dialogando con Toti Figueroa. De vuelta a su programa Salud y Justicia Social, aquí en la recta final del programa. En estos últimos 10 minutos que nos quedan, quería que nos hablara un poco acerca de qué recomendaciones tú tienes para los equipos deportivos, para nuestro Comité Olímpico y para otros escenarios deportivos para prevenir este problema tan dañino. Bueno, yo realmente lo primero que recomiendo es, uno, investiguen, que se atrevan a literalmente investigar cuál es la magnitud del problema. Segundo, no solamente saber esa magnitud del problema, es también saber cómo se está realizando estas conductas, ¿verdad? Porque todos los deportes son diferentes, así que las manifestaciones de este tipo de conductas sexuales pueden variar de deporte en deporte, así que para tú poder realmente establecer un protocolo, unos reglamentos robustos que sean justos para el atleta y que sean proactivos, porque no queremos realmente seguir identificando el crear, porque yo creo que una de las problemáticas y retos que tenemos es que se hacen los procedimientos y los protocolos pensando en después qué ocurre, pero es muy poco pensamiento proactivo en cómo yo los puedo evitar. Entonces tenemos un escenario deportivo que realmente para disfrute, para, ¿verdad?, elaboración del cuerpo, de la mente, de la autoestima. Mira, representan a Puerto Rico, nos representan a nivel internacional. Entonces, exponerlos inclusive y no darles herramientas para poder prevenir este tipo de situaciones que no deben suceder nunca, pues es importante. Yo creo que ya que no se ha identificado, pues darle, ¿verdad?, que las distintas federaciones deben darse a la tarea de identificarlo, saber cuáles son estas conductas que perpetúan en su espacio y establecer unas querellas, unos protocolos, ¿verdad?, que puedan establecer querellas. Una cosa que sí tengo que decir, Eduardo, y esto se lo recomiendo no solamente a la universidad, que eso lo mencionamos en el estudio que nosotros con los colegas pudimos realizar en el recinto universitario de Mayagüez, sino también esto debe ser también aplicado dentro de las áreas del deporte. Y es que los procedimientos no debe, ¿verdad?, para poder identificar esta, ¿verdad?, investigación de si sucedió o no sucedió, etcétera, no debe ser por nadie del deporte de donde ocurre esa situación. ¿Por qué? Un estudio piloto que nosotros realizamos, los estudiantes, los atletas nos decían que ellos no harían ninguna querella a la federación ni a su equipo porque saben que no va a pasar nada. Y esto significa que no hay una confianza, que las instituciones deportivas en Puerto Rico, desafortunadamente, sus atletas
no confían en que van a hacer algo. Así que para poder lograr esa confianza y romper ese pensamiento, esa experiencia pasada, tienen que ser más proactivos. Y esto solamente lo van a hacer escuchando a sus atletas, aprendiendo de su entorno deportivo y queriendo realmente hacer algo al respecto. No hacer lo mínimo posible, porque hacer una querella y no implementarla es hacer lo mínimo posible. El poner pancartas es hacer lo mínimo posible. Es realmente querer hacerlo, ejecutarlo y realmente que se muestre que realmente tienen el interés y la intención de que esto no vuelva a suceder. Definitivamente. Yo creo que también, Enid, las instituciones tienen que cambiar su marco de referencia en términos de verdad de cómo ven esto, porque lo que estamos hablando ahorita de proteger la institución, de cerrar filas para que la gente no sepa que en mi kiosco está pasando esto, no debería ser la actitud, sino que nos podamos distinguir como institución, como una institución que no permite este tipo de conducta, que protege a las personas que están haciendo deporte o que están practicando, ¿verdad? El deporte que sea en mi lugar, ¿verdad? En donde yo hago la práctica de baloncesto o el voleibol o el deporte olímpico, lo que sea, ¿verdad? Que nos podamos distinguir como modelos en términos de la prevención del hostigamiento sexual. Porque yo creo que pasamos demasiado mucho tiempo tratando de proteger la institución, y esto pasa con todo, pasa con las familias también, ¿verdad? Las familias tenemos casos de hostigamiento, de abuso sexual, que muchas veces no se informa por eso mismo, porque no queremos atenderlo en la familia, no queremos que la gente se entere, no queremos hacerle daño a esa persona, y mientras tanto esa persona continúa haciéndole daño a esa personita, ¿verdad? O a quien sea que está abusando, de quien está abusando sexualmente. Así que yo creo que hay que cambiar un poco el paradigma, ¿verdad?, de cómo nosotros vemos esto desde las instituciones. Oye, Eduardo, y no solamente eso, protegiendo la institución, y vuelvo a la Iglesia Católica, y perdona que insista, protegían al sacerdote y no protegían a los niños, y lo que hacían era que lo mandaban para otra parroquia en otro pueblo, donde entonces lo que él tenía era víctimas nuevas. El caso de la Iglesia Católica yo creo que es el mejor ejemplo de eso, Toti. No solamente eso, se invirtieron millones de dólares en cabildeo político para encubrir estas cosas, ¿verdad? Así que hasta ese punto llegamos para proteger la institución mientras no solamente estás vulnerabilizando a esa persona que sufrió de ese abuso sexual, de ese niño que sufrió ese abuso sexual, estás victimizando a muchísimos otros niños que los pones en la posición de pasar por la misma experiencia victimizante, ¿verdad? Así que es un asunto, ¿verdad?, que definitivamente hay que atender de manera eficiente, y hay que denunciarlo, ¿verdad? Y hay que exigir que no solamente la persona, sino que las instituciones que encubren este tipo de actos paguen unas consecuencias por esto. Correcto. Nos quedan aproximadamente unos 2 o 3 minutos. Yo sé que la pregunta que te voy a hacer ahora es bien compleja, pero quiero que me des tu resumen bien breve. ¿Cómo todo esto tiene que ver con la perspectiva de género, que es algo que hemos estado hablando durante los últimos meses, yo diría que años, en este país? Pues mira, tú sabes que para mí, yo creo que el deporte sería un buen escenario, ya que, ¿verdad?, yo por lo menos percibo que las personas tienen mucha cautela y que no desean que se implemente lo que es la perspectiva de género en las instituciones académicas, ¿verdad?, en la escuela. Pero yo creo que el deporte sería lo más probable un buen espacio para empezar a impulsar lo que es perspectiva de género. Y tú vas a ver el cambio. Porque el deporte de por sí ya está dividido por las categorías hombre y mujer, empezando por ahí. Y segundo, ahora entonces es que viene y sé que ha estado en conversaciones a niveles olímpicos, de que si se dividía una vez más lo que tenía que ver el proceso sexual.
si se ponían los trans aparte a competir aparte, pero ¿verdad? Como venía el proceso de inclusión, pues entonces no se realizó, pero hasta eso se está en conversaciones. Así que el deporte de por sí ya está teniendo una serie de retos que los está estremeciendo a lo más profundo de las entrañas del deporte, ese deporte tradicional. Así que yo creo que lo que es la perspectiva de género en el deporte podría ser de muchísimo beneficio y podría ayudar tanto y tanto a lo que son estos comentarios que se perpetúan y que se mantienen como, ¿verdad? Como ejemplo, tú corres como nena. Ese comentario todavía se mantiene. Tú corres, eso es un insulto, tú estás queriendo insultar a la persona. ¿Ves? Entonces, en mi perspectiva de género, tú podrías, de cierta manera, el poder y de ayudar a esos atletas que están empezando a lo que realmente significan esas microagresiones. Y que no solamente yo las digo dentro del área del deporte, sino que las digo también fuera, porque los sigo utilizando. Definitivo. Yo creo que esto es un tema, ¿verdad?, que tiene mucha tela de que cortar, Estenis. Me gustaría en algún momento, ¿verdad?, volver a tenerte en este espacio para que pues sigamos hablando sobre esto. Toti, yo creo que ya prácticamente se nos acabó el tiempo, pero quiero darle la gracias. No, te quedan 2 minutitos te quedan. Me quedan 2 minutitos. Ok, ¿algo final que quieras decir, Enid, acerca de este tema? Pues bueno, yo sé que esto es un tema que está ahora en todo su apogeo, ¿verdad? Y a veces hay más preguntas que respuestas. Pero yo creo que es importante poder empezar eliminando el tabú, seguir hablando del tema, porque el hablarlo va a ayudar a que ¿verdad? A que se empiece a tratar de exponer lo que es esta problemática que lleva oculta dentro de esta subcultura deportiva como una norma, ¿verdad? Así que yo creo que parte de esto es exponerlo, es hablarlo, es el decirlo. Así que yo con muchísimo gusto siempre estoy dispuesta a colaborar con estos temas porque realmente para mí son muy importantes porque los he visto. De verdad que te agradezco, por ser que eres una voz importante, ¿verdad?, en esta área. Sé que estás haciendo lo posible, ¿verdad?, por trabajar con nuestros atletas y trabajar también con las instituciones que representan a nuestros atletas, ¿verdad? Es un trabajo muy necesario. Aquellas personas que nos escuchan hoy, ¿verdad?, y que han pasado por este tipo de experiencia, le queremos decir que no están solos, no están solas, ¿verdad?, y que hay mecanismos de ayuda y de apoyo para poder hacer estas querellas, porque nuestra integridad es importante, ¿verdad? Y aquellos padres, me impactó mucho la historia que hiciste ahorita, ¿verdad?, de la muchacha que habló con su papá y se lo confesó. A veces nosotros como padres cometemos el error de no creer estas historias. Es importante que prioricemos el bienestar de nuestros hijos frente a todas las cosas, ¿verdad? No importando si es en el deporte, si es en la academia, donde sea, es importante protegerles. Así que, Enid, gracias un millón por estar con nosotros y espero poder continuar en algún momento esta conversación contigo. Gracias, Enid, también de parte mía, y gracias, Eduardo, y a ustedes por escucharnos. Hemos llegado al final de otro programa Dialogando con Toti Figueroa. Esperamos hayan disfrutado el mismo. Toti Figueroa les da las gracias y se despide hasta el próximo programa. Buenas tardes.